¿Cómo logró la gente cultivar más alimentos con menos herramientas, sin máquinas y casi sin tiempo libre? Los agricultores medievales tenían vidas duras, pero aún así sus cosechas seguían mejorando, sin fertilizantes modernos, sin tractores, sin apps ni sensores, solo técnicas de la vieja escuela que realmente funcionaban. Y todo comenzaba con uno de sus secretos mejor guardados, la rotación de cultivos. Los agricultores más inteligentes entendieron una lección clave. A veces, hacer menos es la mejor forma de conseguir más. Dividían sus tierras en 2 o 3 grandes campos. Uno se destinaba a cereales como trigo o centeno. Otro se llenaba de legumbres como frijoles y guisantes, que devolvían nutrientes al suelo. Y el tercero, si lo había, se dejaba descansar. Literalmente, no se sembraba nada. Era como decirle al campo: tómate un respiro, te lo has ganado. Cada año, los cultivos rotaban. El trigo se convertía en campo de legumbres, el de legumbres se dejaba vacío, y el campo en descanso ahora recibía cereales. ¿La clave de todo esto? Cada tipo de planta interactúa diferente con el suelo. El trigo, por ejemplo, consume mucho nitrógeno, pero los frijoles lo devuelven. Y el campo que se deja en barbecho, o sea, sin cultivar, se recupera de forma natural. Este sistema fue como jugar a las sillas musicales con la agricultura. Las plagas y enfermedades no tenían tiempo para adaptarse porque cada año se les cambiaban las reglas del juego. El resultado: menos enfermedades, menos maleza, más producción. Y todo sin usar químicos. El impacto fue tan fuerte que hacia el año 1300, el sistema de 3 campos era ya estándar en casi toda Europa. Inglaterra, Francia, Alemania, cada uno adaptaba el método a su manera, discutiendo cuál era mejor, como nosotros hoy discutiendo si Netflix o HBO tiene mejores series. Pero para los agricultores medievales, esto no era una moda ni una estrategia de productividad. Era la diferencia entre pasar hambre o sobrevivir el invierno. Con esta rotación, el suelo se mantenía fértil sin necesidad de fertilizantes artificiales. Las cosechas eran más resistentes y variadas, y si un cultivo fallaba por mal tiempo, los otros podían compensar. Los estudios actuales muestran que este sistema podía aumentar el rendimiento de los cultivos entre un 20 y un 30%, reduciendo el trabajo necesario y aumentando la seguridad alimentaria. Todo con herramientas sencillas, planificación inteligente y una visión a largo plazo. Y esto era solo el comienzo, porque aquellos campesinos con botas llenas de barro no eran simples sobrevivientes, eran auténticos innovadores agrícolas. Durante siglos, los agricultores medievales lucharon con herramientas tan rudimentarias que apenas podían considerarse arados. Eran poco más que palos afilados arrastrados por bueyes que rasguñaban la tierra superficialmente sin removerla de verdad. Y eso, en los suelos duros y pesados del norte de Europa, era casi inútil. Pero entonces llegó una de las herramientas más importantes de la historia agrícola medieval, el arado de vertedera. Este invento no fue solo una mejora, fue una revolución. Mientras el viejo arado apenas cortaba, el nuevo modelo tenía 3 partes que trabajaban en conjunto: el cúlter, un cuchillo vertical que abría el suelo; la reja, una cuchilla horizontal que lo cortaba por debajo; y la vertedera, una tabla curva que giraba la tierra, enterrando las malas hierbas y aireando el terreno. Por primera vez, los agricultores podían remover el suelo en profundidad, lo que permitía que el agua y los nutrientes circularan mejor y que los restos vegetales se descompusieran para alimentar al siguiente cultivo. Era como pasar de escribir en piedra con un cincel a usar un teclado con internet. Este nuevo arado funcionaba especialmente bien en suelos arcillosos y húmedos como los de Inglaterra, Francia o Alemania. Zonas que antes eran difíciles de trabajar se volvieron tierra fértil con esta herramienta. Y aquí viene lo más sorprendente. Con los antiguos arados se necesitaban 6 u 8 bueyes para arar un campo. Con el arado de vertedera bastaban 2 o 4. Esto no solo ahorró fuerza animal, sino que liberó hectáreas que antes se usaban para cultivar alimento para los bueyes. Ahora esas tierras podían usarse para alimentar personas. Además, este nuevo arado ahorraba tiempo. Muchísimo. Estudios actuales estiman que podía reducir el tiempo de preparación de un campo a la mitad. Eso significaban cientos de horas de trabajo menos cada año para un solo agricultor. Menos tiempo arando,
más tiempo sembrando, recolectando o simplemente descansando. En un mundo donde el día a día era trabajo físico constante, este cambio fue gigantesco. Claro, no todo era perfecto. El arado de vertedera era más caro y complejo, requería herreros capacitados y un mantenimiento constante. Para muchos campesinos costaba el equivalente a varios meses de ingresos. Pero ahí es donde entra otro aspecto clave de la agricultura medieval, la cooperación. En muchas aldeas, los vecinos juntaban recursos para comprar un solo arado y lo compartían entre todos. Lo mismo ocurría con los bueyes. Pocas familias tenían suficientes animales por su cuenta, así que se organizaban para turnarse, ayudarse y sacar el máximo provecho. Este espíritu de comunidad no solo permitió que todos tuvieran acceso a la herramienta, también fortaleció los lazos sociales y creó aldeas más organizadas. El arado de vertedera se fue expandiendo lentamente por Europa y entre los años 900 y 1200 transformó la manera de cultivar y de vivir. Más comida, menos esfuerzo, más eficiencia, menos desgaste. Y lo mejor es que este avance técnico no fue aislado. Fue parte de un sistema completo donde la inteligencia colectiva y la cooperación eran tan importantes como la herramienta misma. Porque en la Edad Media, la agricultura no era cosa de uno solo, era un esfuerzo de todos. Mientras hoy imaginamos una granja como una propiedad privada, con cercas, un tractor y un agricultor aislado, los agricultores medievales tenían una visión totalmente distinta. La tierra era compartida y el trabajo, colectivo. Este sistema se conocía como campo abierto. En lugar de que cada familia tuviera una parcela cerrada y delimitada, las aldeas dividían los grandes campos en largas franjas, y cada familia trabajaba varias de estas franjas dispersas por todo el terreno. A simple vista, parece un caos. Franjas separadas, repartidas entre diferentes zonas, como si a cada estudiante le tocaran pupitres en aulas distintas para cada asignatura. Pero tenía mucho sentido. Primero, evitaba que una sola familia quedara atrapada con toda la tierra mala. Las franjas repartidas aseguraban que todos tuvieran acceso a una mezcla de tierras buenas y no tan buenas. Segundo, obligaba a todos a coordinarse. Como tus franjas estaban pegadas a las de tus vecinos, había que arar, sembrar y cosechar al mismo tiempo. Si tú no plantabas, estabas retrasando a todo el mundo, y eso no se veía bien. La presión social medieval era real. ¿Aún no sembraste tu cebada, Pedro? Todos ya empezaron ayer, solo digo. Pero esa coordinación traía enormes beneficios. La siembra y la cosecha se convertían en eventos comunitarios. Las familias compartían herramientas, animales y, sobre todo, esfuerzo. Un dato impactante: en muchas aldeas de Inglaterra, más del 75% de los campesinos no tenían ni un solo buey. Y un buey no podía arar un campo solo. Así que los vecinos juntaban los animales de varios para formar un equipo de tiro. Lo mismo con los arados. ¿Por qué cada familia iba a gastar una fortuna en una herramienta que solo se usaba un par de semanas al año? Mejor construir uno bueno entre todos y turnarse para usarlo. Este trabajo en conjunto no solo hacía posible la agricultura, también la hacía más eficiente. Durante la cosecha, por ejemplo, los registros muestran que los campesinos pasaban la mitad del tiempo recolectando su propia producción y la otra mitad ayudando a otros. Eso era porque todos sabían que la temporada de cosecha era corta y que si uno no llegaba a tiempo, se perdía todo. Así que todos se ayudaban mutuamente, sin esperar pago inmediato, porque sabían que el año siguiente podrían ser ellos los que necesitaran ayuda. Incluso había almacenes comunitarios de grano donde se guardaba una reserva para las familias que tuvieran una mala cosecha. El grano prestado se devolvía después de una temporada buena. Un sistema de confianza, apoyo mutuo y responsabilidad compartida. Este enfoque colectivo convirtió a las aldeas medievales en sistemas resilientes. Donde una sola familia podía caer ante una mala racha, la comunidad entera podía aguantarla. Y más allá del grano, esta forma de vida generó rituales, celebraciones y costumbres alrededor del calendario agrícola, porque la agricultura no era solo trabajo físico, era el corazón de la vida social. Pero no todo se trataba de cooperación amistosa. Los agricultores medievales también eran estratégicos, y uno de sus trucos más brillantes para proteger sus cultivos era dejar que las gallinas y los patos hicieran parte del trabajo.
Antes de que existieran los pesticidas químicos, los agricultores medievales tenían que proteger sus cultivos con pura creatividad y observación de la naturaleza. Y su primera línea de defensa eran los pollos. Sí, esas aves que hoy vemos como mascotas de granja o proveedoras de huevos, eran en la Edad Media auténticos soldados contra las plagas. Los agricultores dejaban que las gallinas caminaran libremente por los campos antes de sembrar y después de la cosecha. Durante ese tiempo, picoteaban insectos, larvas y semillas de maleza. Un solo pollo podía comerse hasta 700 insectos al día. Una bandada de 10 limpiaba más de 7,000, sin descanso, sin quejas y sin sueldo. Los patos también tenían su papel. Se encargaban de las babosas y caracoles. Y los gansos, increíblemente útiles para el deshierve, comían malezas jóvenes, pero dejaban las plantas principales en paz. Pero no todo dependía de las aves. Los agricultores también plantaban de forma estratégica. A los bordes de los campos sembraban plantas de olor fuerte como ajo, cebolla y puerro. Estas liberaban compuestos que repelían insectos naturalmente. Los monasterios, por ejemplo, rodeaban sus huertos con hileras de ajo y cebolla como un campo de fuerza maloliente contra las plagas. Además, sembraban flores como lavanda, caléndula y otras que atraían insectos benéficos, mariquitas, avispas y polillas que cazaban pulgones, orugas y otros enemigos de los cultivos. Era como tener una fuerza aérea natural, trabajando día y noche a cambio de un poco de néctar. Incluso la rotación de cultivos ayudaba en esto. Si hoy hay frijoles y mañana trigo, los insectos que atacan una planta no tienen tiempo para multiplicarse. Y si hablamos de enemigos eternos, las malas hierbas eran uno de los peores. Sin herbicidas ni maquinaria, los campesinos medievales usaban plantación de alta densidad. Colocaban las plantas de cultivo muy juntas para bloquear la luz del sol al suelo, impidiendo que germinaran las malas hierbas. Además, eran muy estrictos con el momento del deshierve. No esperaban a que la maleza creciera. Usaban herramientas como azadas pequeñas para cortar justo debajo del suelo, cuando las raíces aún eran débiles. También crearon herramientas especializadas como el gancho de deshierve, una cuchilla unida a un mango largo que permitía limpiar los campos 10 veces más rápido que a mano. Tan valiosas eran estas herramientas que muchas veces se heredaban, apareciendo en testamentos como bienes preciados. Otro truco: arar el campo inmediatamente después de la cosecha para enterrar las semillas de malas hierbas antes de que pudieran germinar. O preparar el campo, esperar a que broten las malas hierbas y entonces eliminarlas justo antes de plantar el cultivo real. Una técnica que hoy conocemos como semillero obsoleto. También usaban mulching. Cubrían el suelo con paja, hojas o incluso restos de lana para bloquear el crecimiento de malas hierbas. Y si nada de eso bastaba, tiraban de lo más fuerte que tenían: el pueblo entero. En muchas aldeas se organizaban días de deshierve, donde toda la comunidad trabajaba junta para limpiar los campos en tiempo récord. Estudios modernos estiman que con todas estas estrategias combinadas, los agricultores medievales podían reducir las malas hierbas en hasta un 70% comparado con un campo no gestionado. Sin químicos, sin motores, sin excusas, solo inteligencia, cooperación y mucha práctica. Aún con buenas técnicas, buenas herramientas y trabajo en equipo, los agricultores medievales enfrentaban un enemigo implacable: el clima. Demasiada lluvia, poca lluvia, heladas inesperadas, tormentas en plena cosecha, todo podía salir mal y muchas veces salía. Hoy tenemos pronósticos, seguros agrícolas, riego automatizado. Ellos no tenían nada de eso, pero tenían algo igual de poderoso: una planificación brutalmente inteligente. Para empezar, nunca apostaban todo a un solo cultivo. Sembraban entre 5 y 7 tipos distintos de cereales y hortalizas cada año: trigo, cebada, centeno, frijoles, guisantes. Cada uno con diferente tolerancia al frío, a la sequía o al exceso de agua. Si uno fallaba, otro sobrevivía. También dividían los cultivos en distintas zonas del pueblo. Si una zona baja se inundaba, el campo en la colina podía estar bien, e incluso escalonaban las fechas de siembra. No plantaban todo el mismo día, sino en varias tandas. Así, si una helada afectaba los primeros brotes, los siguientes podían salvarse.
Gracias a eso, incluso en los peores años climáticos, la mayoría de los pueblos lograban salvar al menos un 30 o 40% de la cosecha, lo justo para evitar la hambruna. Además, dominaban el manejo del agua, cavaban zanjas para drenar el exceso en tiempos de lluvia y creaban sistemas de inundación controlada para épocas secas. Sin ingeniería moderna, sin bombas, solo observación, paciencia y siglos de experiencia transmitida. Pero sembrar no lo era todo. Había que lograr que la comida durara hasta el próximo año, y para eso desarrollaron métodos de conservación brillantes. Las hortalizas de raíz como zanahorias, nabos o remolachas se almacenaban en pozos subterráneos revestidos de paja. Estos refrigeradores de tierra mantenían los alimentos frescos hasta por 6 meses. El grano se guardaba en graneros elevados con pilares en forma de hongo que impedían que las ratas treparan, y se almacenaba con la cáscara para protegerlo mejor. En condiciones óptimas, ese grano podía durar hasta 3 años sin echarse a perder. Para conservar carne, usaban salazón y ahumado. Frotaban la carne con sal, la almacenaban en barriles y la colgaban en ahumaderos durante días o semanas. Esa combinación eliminaba bacterias y la hacía durar meses, incluso años. Con la leche hacían queso y las verduras se fermentaban, col, nabo o remolacha convertidos en chucrut medieval, rico en vitaminas, perfecto para sobrevivir el invierno. Todo esto lo hacían sin electricidad, sin neveras, sin conservantes, solo con lo que tenían a mano y conocimientos que pasaban de generación en generación. Y gracias a eso, un pueblo podía sobrevivir incluso a 2 o 3 años seguidos de malas cosechas, algo impensable si no hubieran tenido estas estrategias. Los agricultores medievales no eran simples campesinos luchando con la tierra, eran ingenieros, planificadores y supervivientes. Con herramientas básicas, sin ciencia moderna ni tecnología, desarrollaron sistemas que combinaban eficiencia, sostenibilidad y cooperación. Cultivaban más con menos recursos, menos fuerza animal, menos tiempo, y lo lograban porque entendían algo que muchas veces hoy olvidamos: que la inteligencia práctica, el trabajo en comunidad y el respeto por los ciclos de la naturaleza valen más que cualquier máquina o algoritmo. El legado de estos agricultores no es solo histórico, es una fuente de inspiración, un recordatorio de que la verdadera innovación no siempre lleva baterías.